Buenas tardes a todos. Les agradecemos que hayan venido al segundo conversatorio de la Bienal de Arquitectura, el cual busca responder a la pregunta sobre el encuentro entre la arquitectura y el urbanismo. Primero, queremos agradecer a nuestros organizadores, que son República Inmobiliaria, Ferco, Progreso y Mixtolisto, y también el apoyo generado por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Municipalidad, el ADIG, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Guatemalteca de la Construcción y ANACOI. En la edición 2023 de la Bienal de Arquitectura buscamos trabajar temas sobre arquitectura y urbanismo y principalmente responder a la importancia de los espacios públicos dentro y fuera de la ciudad, a través de espacios de reflexión, de innovación y de conciencia que busquen nuevas propuestas que impulsen el desarrollo de esta misma. En la Bienal tenemos diferentes actividades, como lo son los conversatorios. Eso es lo que estamos teniendo ahorita, diferentes paneles de diálogo que busquen a profesionales dentro del tema que se va a estar trabajando en cada uno de estos y puedan dialogar acerca de lo que está sucediendo en la ciudad de Guatemala y también a nivel internacional. Tenemos también los premios Danta, que es la competencia de proyectos de arquitectura a nivel estudiantil y también profesional. Estas salieron al público el día viernes, entonces si se van a la página web de la Bienal de Arquitectura pueden ya encontrar las bases y poder participar dentro de ella. Tenemos también actividades de urbanismo táctico que estamos teniendo en colaboración con la Municipalidad de Guatemala y urbanística específicamente, en donde vamos a estar teniendo estos diferentes talleres que generen una intervención en el espacio público de la mano del diseño de los estudiantes de las diferentes universidades. Y por último, el main event, que es el evento de cierre y también el evento más importante, en donde vamos a tener conferencias de 10 diferentes arquitectos internacionales. También vamos a tener la premiación de los premios Danta, de las múltiples categorías que estos incluyen. Vamos a tener workshops de estos mismos arquitectos que vienen del extranjero para que puedan asistir tanto estudiantes y profesionales. Y por último, paneles de diálogo, en donde se genera pues no solo ese debate, sino que la conversación entre varias personas dentro de diferentes preguntas o diferentes temas que se establezcan. Ahorita vamos a ver un pequeño video promocional de la Bienal de Arquitectura para conocer más acerca de los espacios públicos. Existe la idea que una ciudad está hecha de casas, edificios y calles, cuando en realidad una ciudad está hecha de personas. Personas interconectadas por cultura, problemas, creencias o ideales. En un mundo hiperfragmentado como el de hoy, los espacios públicos se han convertido en el corazón de la ciudad. Es ahí donde extraños se hacen amigos, las culturas se entrelazan y se plantan semillas de comprensión y empatía. Una ciudad no está hecha de hierro o cemento, está hecha de las risas que resuenan en un parque, de un animado intercambio de ideas en una plaza. Los espacios públicos son el lugar donde se forja el sentido de pertenencia, unidad e identidad compartida que nos hace creyentes y colaboradores de una causa. Son una celebración a la diversidad cultural, a la conexión y libre expresión. Son piedra angular para crear ciudades vibrantes que nos inspiren a prosperar y a actuar como uno. Llegó el momento de construir una ciudad. Derribemos los muros. Bienal de Arquitectura 2023. El espacio público. La ciudad sin muros. Bueno, y yo quiero dar la bienvenida a José Fernando Orellana, abogado y notario por la UFM, y posee un posgrado en Análisis y Desarrollo de Políticas Públicas. Es director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, catedrático del curso Mercados Regulados en la Universidad Francisco Marroquín y fellow de la Property Right Alliance. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Esteban, por la introducción. Preparé unas palabras de bienvenida muy en la línea de lo que se habla en el video de presentación de la Bienal de Arquitectura. Pues como primer punto, es un honor para mí estar aquí moderando este panel de verdaderos expertos en la materia. Yo no soy más que un rookie, un fanático de la discusión, particularmente, como lo decía Esteban, del análisis de políticas públicas, particularmente esas políticas públicas que tienen que ver con el día a día de cada ciudadano, y justamente en ello, pues el urbanismo juega un papel fundamental. Como director ejecutivo de Cámara de Construcción, les doy muy cordialmente la bienvenida y le agradezco a la Bienal de Arquitectura y al equipo organizador por habernos tomado en cuenta como pues, un lugar para poder colaborar en la organización de esta Bienal. Y pues realmente cuando Esteban me hablaba del tema del que iba a tratar este conversatorio, este segundo conversatorio de la Bienal de Arquitectura, yo pues pensaba en la ciudad justamente, no únicamente como un conjunto de edificios inanimados, sino como un organismo viviente. Sus arterias, las calles, sus pulmones, los parques, y cada construcción como una célula que contribuye a la función y forma de este organismo. Este organismo no es estático, crece, se adapta y cambia con el tiempo. En nuestros comienzos, las ciudades eran organismos simples, casi rudimentarios, cuyo principal objetivo era proporcionar refugio y protección. Edward Glaser, en El triunfo de la ciudad, nos lleva a entender cómo las primeras ciudades eran núcleos esenciales de civilización. Ahora, ciudades como Nueva York, Milán y París representan organismos complejos y sofisticados. Estas ciudades son ejemplos donde el pasado y el presente, lo viejo y lo nuevo, se fusionan en un baile armonioso. Cada esquina cuenta una historia, cada barrio tiene su propia identidad. Sin embargo, es crucial recordar que una ciudad no debe estar hecha solo de edificios útiles. En un mundo donde a menudo existen fuerzas que cuestionan o atacan la importancia de lo bello, debemos defender que nuestras ciudades también estén compuestas por estructuras que inspiren, que se erijan como símbolos de nuestra humanidad y nuestra capacidad de apreciar la estética. Lo bello no es un lujo, es una necesidad. Joel Kotkin nos recuerda que la verdadera vitalidad de la ciudad no proviene solo de sus monumentos, sino de sus ciudadanos. Es imperativo reconocer que la calidad de vida trasciende las paredes de concreto y vidrio. Una ciudad debe ser más que un lugar para sobrevivir, debe ser un espacio para vivir plenamente, para experimentar, para aprender y para crecer. Mientras contemplamos el futuro, debemos recordar que nuestro objetivo no es simplemente hacer que este organismo, la ciudad, perdure, sino garantizar que prospere. No solo queremos espacios que respiren, sino espacios que inspiren. No buscamos solo vida, sino calidad de vida. Las ciudades, más que estructuras y calles, son la suma de las interacciones humanas, de las esperanzas y sueños de sus habitantes, tal como lo mencionaba el video introductorio. Es nuestra responsabilidad guiar la evolución de estas entidades, pero también dejar espacio para la espontaneidad y la creatividad. Este conversatorio es nuestra oportunidad para explorar cómo la arquitectura y el urbanismo, de la mano de expertos, han moldeado nuestras ciudades en el pasado, cómo están dejando su huella en el presente y cómo pueden transformar nuestro futuro. Espero que juntos podamos aprovechar al máximo este espacio de diálogo. Ahora, sin más preámbulos, permitan que invite a nuestros invitados a tomar la palabra y compartir sus perspectivas. El día de hoy contamos con 4 invitados muy especiales. La primera es la arquitecta Alessandra Rosau. Ella es arquitecta y técnica en urbanismo y movilidad urbana. Desempeñó el cargo de directora de movilidad urbana en la Municipalidad de Guatemala por más de 8 años. Es amante de la lectura y desde hace 5 años es cautivada por el diseño de la experiencia del cliente en el proceso comercial. Actualmente ejerce como gerente de Customer Experience y socia de Urbop, una firma de consultoría y estrategia inmobiliaria. Por otro lado, tenemos al arquitecto Juan Fernando Gándara. Es arquitecto por la Universidad Francisco Marroquín, máster en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, profesor de diseño arquitectónico en la Universidad Francisco Marroquín, es cofundador de SHOARC, Laboratorio de Arquitectura y Estrategias Urbanas. Trabajan la química arquitectónica, una fórmula en la que se combinan elementos especiales, económicos, sociales, climáticos, tecnológicos que potencialicen cada proyecto y que se expresan en el espacio. Por otro lado, nos acompaña el alcalde Miguel Ovalle Barrios. Él es experto en Administración Pública, Gestión y Desarrollo de Gobiernos Municipales, licenciado en Psicología, alcalde de Salcajá, con más de 25 años de experiencia y participación política. Fundador y miembro activo de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM en 2020-2022, directivo de Infom y directivo del INDE.
Y, por otro lado, nos acompaña el arquitecto Rafael Aycinena. Él es arquitecto urbanista y catedrático con más de 20 años en experiencia en diseño urbano y arquitectónico, planificación, dibujo y supervisión de obra. Después de graduarse de la Universidad Roger Williams, ubicada en Bristol, Rhode Island, en el año 2000, trabaja en 2 oficinas de arquitectura en la ciudad de Boston, en proyectos de uso religioso y en rehabilitación y conversión de edificios antiguos. Por favor, los invito a pasar adelante. J'ai peur de t'avouer que à chaque fois que je te vois, je réalise comme j'ai besoin de toi. Je t'aime et je te hais, je déteste t'aimer, je ne veux pas, je ne sais. Ahora sí, luego de esta no tan breve introducción, vamos a dar inicio al conversatorio. Recordando siempre que el título de este conversatorio es el encuentro entre la arquitectura y el urbanismo. La primera pregunta es sobre el pasado y va dirigida a Rafael Aycinena y a Alessandra Lozau. La pregunta es, ¿cuál ha sido la relación entre la arquitectura y el urbanismo en el pasado? Sí. Con Rafa. Gracias. Y después brincamos. Me gustaría remontarme casi 9.000 años atrás, ya que la ciudad ha sido uno de los grandes logros de la humanidad. Y desde entonces la relación arquitectura-espacio público ha existido desde la construcción de las primeras ciudades, hablando de Catalhuyuk y Jericó en la área de Mesopotamia. Y digo espacio público porque la palabra urbanismo como disciplina surge a mediados del siglo XIX con la renovación y ampliación de ciudades en Europa, hablando de el ensanche de Barcelona o la ciudad de París con la remodelación del barón Haussmann y Napoleón III. Entonces, la relación ciudad-arquitectura siempre ha existido. El espacio público ha sido muy importante para las sociedades, especialmente para las sociedades antiguas, donde era el espacio de expresión, de encuentro ciudadano. Ahora, pues, nuestro encuentro ciudadano es tal vez en el espacio virtual, es lo que está ahorita sucediendo, pero el espacio público era el ciudad donde se daba el intercambio comercial, el intercambio de ideas. Platón, Aristóteles se encontraban en el ágora para discutir y plantear conversaciones y demás. Pero ¿qué rodeaba estos espacios públicos? La arquitectura. Y la arquitectura era el componente importante que definía este espacio, a través de elementos como su escala, su posición, elementos como pórticos, atrios, ventanas y balcones, primeros niveles abiertos a la calle, por ejemplo. Eso era lo que generaba un encuentro entre arquitectura y ciudad. Entonces aquí, como el título lo dice, el conversatorio, el encuentro entre la arquitectura y la ciudad, estamos hablando de 2 escalas, la escala de la arquitectura y la escala de la ciudad. No debemos verlas como algo separado, sino que siempre se conjugan de cierta manera. En las ciudades siempre estamos balanceando y conjugando ingredientes básicos del diseño, que son la masa y el espacio, por ejemplo, la masa de los edificios, los espacios que generan entre ellos. Y esta conjugación de ambos y donde se chocan, digamos, donde se unen la masa y el espacio, es donde se genera la forma, y esa es la forma que han adquirido las ciudades con el tiempo. Son formas que han sido decididas por las aspiraciones de la ciudad, las aspiraciones de la sociedad, las aspiraciones de grupos de personas, de identificarse, de representar su cultura, de responder al clima, de responder a condiciones políticas, guerras, etcétera. Y decisiones también entre el sector público y privado, y eso es lo que ha venido dándole forma a la ciudad, entre el espacio público y los edificios. Para aterrizarlo aquí en Guatemala y contar un poco de la historia de cómo esto se ha ido manifestando en la ciudad de Guatemala, podemos iniciar con el centro histórico, que es una traza reticular muy ordenada, que tiene sus antecedentes en la traza, en la ciudad colonial española ideal que desarrollaron los españoles para la conquista de América Latina. Y lo interesante de esa traza es que tiene sus antecedentes en la Biblia, de hecho, con la Nueva Jerusalén, que era la ciudad ideal cristiana, las 12 tribus que marcaban las entradas a la ciudad, con los campamentos y las ciudades romanas, donde se marcaban 2 ejes importantes, el Cardio y Decumano en la zona 1, pues lo vemos como la sexta y la octava calles, la sexta avenida y la octava calles, perdón. Y luego
esa ciudad, digamos, española, lo que hacía énfasis era en la plaza central rodeada de edificios públicos, con pórticos abiertos hacia la calle. Entonces la relación y el encuentro entre arquitectura y urbanismo siempre estuvo presente en el desarrollo de las ciudades. Los barrios barriales también de la ciudad de Guatemala con su parroquia, también la importancia que le daban a los edificios. Las manzanas muy bien marcadas, llenas de casas de patio, por ejemplo. Entonces es una escala que va transigiendo entre la concepción general de la ciudad hacia la plaza, hacia el edificio y hacia la residencia. Entonces hay un diálogo constante entre las diversas escalas que suceden en la ciudad. Realmente es una relación hombre-universo, digamos, si lo vemos así, que está siendo representado en su ciudad. Luego la ciudad crece hacia el norte y hacia el sur con los ensanches, Avenida Simeón Cañas y Reforma. Aquí ya cambia la concepción espacial porque se le da una importancia al eje lineal, al paisaje, la introducción de árboles, por ejemplo, los remates que se hacen con edificios importantes, con monumentos importantes. Entonces ya es un lenguaje más paisajístico, ¿verdad? Y ahí empieza a meterse la naturaleza en la propuesta de ciudad. Ahí, como lo van viendo en las fotos, también esto va apoyando lo que se cuenta. Y luego tal vez otro paso importante en la ciudad de Guatemala se da en la década de los 40s y 50s, cuando caen las épocas dictatoriales de los gobernantes. Se abre la sociedad y coincide con la entrada del modernismo a la ciudad de Guatemala, la creación del centro cívico, que le hace un contrapeso a la ciudad tradicional de la zona 1, de la plaza central. Y ahí vemos plasmado ya los ideales modernistas, que son los que de cierta manera rompen con todo lo tradicional que se viene dando en las ciudades anteriores, y se introducen los edificios tipo objetos aislados, rodeados de espacios mucho más amplios, de plazas. Se separa la circulación peatonal y vehicular, porque ya vemos que de moda está el carro, entonces se le da importancia a la circulación vehicular. Y eso sí viene a traer consecuencias después en las ciudades, ¿verdad? Porque exprime la ciudad de la escala humana e introduce la escala del peatón, y los edificios, por consecuencia, responden a eso también, con la introducción de parqueos, se retiran de la calle. Los reglamentos también tienen que hacer espacio para los carros. Entonces todo esto empieza a cambiar la forma de la ciudad, la forma de la arquitectura. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Si bien la modernidad ha empujado todo este modelo de edificios aislados de la calle, del espacio público, porque se le da prioridad a la circulación, también han habido esfuerzos muy fuertes de regresar a la arquitectura tradicional e introducir usos en los primeros niveles que se abran a la calle de nuevo, como vemos en Cantón Exposición, en la zona 4, varios edificios en la zona central de la ciudad. La introducción de vivienda prioritaria también, eso también es una manera también de traer gente a la calle que se conecte con el espacio público. Que el encuentro entre la arquitectura y la ciudad sea mucho más sano, ya no dependiendo del carro, sino que la escala del edificio dialogue con la calle. Es un diálogo entre ambos, el ámbito privado y el ámbito público. Entonces creo que las tecnologías también creo que están ayudando también a vivir de diferente forma la arquitectura. Pero también están incidiendo en el comportamiento de las ciudades, que eso es lo que vamos a hablar en el punto 3, creo yo, que toca el futuro. Pero creo que este es un resumen muy generalizado de la evolución de las ciudades y la relación que ha habido entre la arquitectura y el urbanismo. Muchas gracias, Rafael. Alessandra, la misma pregunta. Ese encuentro en el pasado entre el urbanismo y la arquitectura. Nos vamos a ir, en mi caso, a ver la historia como una lección aprendida, que es justamente de lo que se trata, ¿verdad? De lo que ya hubo, que podemos cambiar hacia el futuro. Y parte de lo que hemos sufrido en ciudades latinas, y si nos enfocamos en la ciudad de Guate, es lo que han sido estos muros, ¿verdad? Y por eso le puse abajo bloqueo de oportunidades, porque vivimos o crecimos en una ciudad en donde, o por lo menos yo crecí en una ciudad en donde habían muros por todos lados. Hasta hace poco se empezó a dar ese cambio de empezar a abrirnos, pero este bloqueo lo que nos generaba era no conocer a nuestros vecinos,
no tener comercio cerca, no poder salir a caminar porque la inseguridad automáticamente es diferente si soy esa persona caminando por la ciudad en donde el único que me escucha gritar es este muro. Entonces, más allá de lo que hemos tenido como transformación en la ciudad que se ha visto, es más que solo un muro, estamos bloqueando muchísimas oportunidades para realmente poder crecer como ciudad, como persona, como familia, como ciudadano, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos del futuro nos vamos a amarrar mucho de esto y me encantó el video cuando dijeron hay que tumbar los muros porque todas las ciudades que salieron adelante, muchas latinas entre ellos, son las que entendieron el valor de la transparencia y de abrirnos y que esa barrera entre arquitectura y espacio público no existe, ¿verdad? Hay que romperla. Y mucho de eso no solo depende del lado público, sino que también depende del lado privado, de los desarrolladores. Entonces, ¿cómo es que se pueden trabajar esas sinergias justamente para que podamos ya empezar a tener una ciudad mucho más abierta? No sé si después Juan va a contar un poco sobre cómo se ha abierto ese espacio público con proyectos que hemos trabajado y de la nada ya no se siente ese límite de la acera de 90 centímetros, sino ahora se tiene una gran plaza y me invita a formar parte y me invita a conocer a mis vecinos y uno se vuelve parte de esa comunidad, que es lo que más nos hace falta en este país, que es pertenecer, sentido de pertenencia. Entonces, yo lo que traía hoy como lección aprendida de la historia es, tenemos que romper con los muros para empezar a generar más oportunidades. Definitivamente creo que a manera de conclusión de esa primera fase del conversatorio, e incluso de la misma Bienal de Arquitectura con ese mensaje inicial es pues ese cambio, esa necesidad de voltear a ver esa historia que no podemos cambiar, que no necesariamente es mala, que por alguna razón en particular se dio y se desarrolló la arquitectura y el urbanismo en su momento de la forma en la que se hizo, pero que las necesidades del presente demandan ese cambio, esa modificación. Porque, y por eso ponía esas ciudades al principio como ejemplo, Nueva York, Milán, París, pues al final de cuentas pensando en la experiencia como ciudadano, como turista, cuando uno viaja, pues al final puede hacer lo mismo que hace en el país. Uno come, gasta, se reúne con amigos y va a lugares, o sea, independientemente del tipo de va a lugares o va a hacer negocios. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacerlo acá y por lo que uno a veces añora ir a otros lugares? Y muchas veces por esa oportunidad de poder caminar, poder ir caminando de un lugar a otro, poder, pues sí, tener esos espacios de interacción en los primeros niveles de edificios que no se sientan tan fríos. Y eso nos lleva pues a entrar a la parte del presente. Y en este caso, pues vamos a empezar con Juan Gándara y luego con el alcalde Miguel Ovalle. Y la pregunta es, ¿qué impacto en el presente tiene la arquitectura en la configuración de una ciudad y cómo puede contribuir a la identidad de los habitantes? Sin duda el impacto es fuerte, es grande. Analizando lo que han venido a ser las ciudades que comentaba Rafa, el 50% de los pobladores viven en ciudades. Y se está proyectando que en 30 años el 70% de todos los que poblan en la Tierra van a vivir en ciudades. Cambio climático es algo que ya está existiendo, la contaminación es algo que está existiendo, significa que por definición el invento de la ciudad del ser humano y se va a ganar o se van a perder todas estas batallas en las ciudades. ¿Qué impacto pueden tener entonces los edificios? Ya están impactando, de hecho la construcción está impactando en el tráfico, de alguna forma está realmente obteniendo muchos de los recursos, el 40% del consumo en Europa del agua, el 40% del agua está destinado para la construcción en Europa. En Guatemala no sé exactamente cuánto sea, pero sí sé que más del 30% se ven fugas. Y todo esto estamos empezando a obtener muchos recursos que le estamos llamando, lo mencionaba Víctor en el video, me llamó la atención, pero realmente al final es una economía que tendríamos que empezar a tomar mucho en cuenta, ¿no? Los ecólogos hablan muy bien sobre esto, como la ciudad como este organismo que se tiene que estar balanceado, es un metabolismo que nace, pero tiene que nacer bien también. ¿Y cómo va a reaccionar entonces contra todos estos o con todos estos usuarios? Definitivamente si nos bloqueamos, si nos encerramos y tratamos de sobrevivir todos los edificios, uno dice que con muros, como lo decía Sandy, pues no vamos a interactuar, no vas a obtener esta sinergia que te puede otorgar el otro proyecto. Entonces, ya llevamos unos años de estar estudiando de qué forma poder lograr que los proyectos sean financieramente viables sin estar pensando directamente en cómo es la eficiencia del parqueo.
porque por mucho tiempo si tu parqueo funciona, todo lo de arriba solo le seguís subiendo las columnas y construís lo que querrás. Y luego ahí tenés un arquitecto mejor que el otro que te hace una fachada más linda que la otra. Pero lo hemos tratado de investigar a tal punto que la fórmula no se debe de basar en cuál es esa eficiencia y cómo funciona el sótano, por así decirlo, que obviamente se ha dado esta tendencia a densificar la ciudad, porque no tenemos más tierra, ¿verdad? Como lo decía Rafa, bueno, se fue extendiendo, van saliendo los suburbios, y esto es lo que a mí me gusta cómo lo plantea Salvador Rueda en su libro Ecología Urbana, que él define la ciudad como si fuese este ente, como si fuese una jungla, que hay edificios grandes, hay pequeños, hay especies muy grandes, se comen a los pequeños, interactúan hasta cierto punto, existen diferentes microclimas, y lo plantea así mismo, los suburbios es como que fuera un desierto urbano, porque no tenés muchos recursos, no hay un intercambio muy grande y es muy desolado. Y ahora para cerrar, me sorprendió mucho, hoy estaba en clase con mis alumnos de diseño y la tarea era, bueno, hagan fotografías sobre lo que es ciudad para ustedes. ¿Qué les representa? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles son estos iconos? Y obviamente pues estaban los cables, los muros, pero lo que más me sorprendió fue las fotos estaban tomadas desde el carro. Todas las fotos estaban desde el carro. Entonces dices, ¿qué está fallando en la ciudad que no le está ofreciendo a jóvenes estudiantes con energía de arquitectura? Porque claro que les gusta caminar, claro que nos gusta interactuar, pero algo está fallando en la ciudad, que probablemente no estamos haciendo proyectos lo suficientemente interesantes como para que puedan vivirlo, puedan dejarlo por ahí, se vayan todos juntos y vamos a hacer esto juntos y mira qué increíbles estas fotos que puedo ir sacando, pues o cómo me puedo ir disfrutando la ciudad, porque sacar hasta un teléfono en la ciudad da miedo, ¿verdad? Entonces, pero la idea yo creo que de los proyectos actuales es que se están rentabilizando mucho más por la demanda del uso del espacio público y los edificios de uso mixto. Casimiro Lovalle, en esa misma línea, la misma pregunta, ¿qué impacto tiene la arquitectura en la configuración de una ciudad y cómo puede contribuir a la identidad de los habitantes? No, muchísimas gracias. Bueno, creo que soy el lunar acá, todos son arquitectos, especialistas y yo soy político. Pero en la introducción oíamos que precisamente hay que involucrar a todos los actores. Van a ver ustedes fotografías de cómo transformé Salcajá y definitivamente en un municipio bien podemos diferenciar qué es lo que hace un maestro de obras y qué es lo que hace un arquitecto. El espacio se aprovecha de mejor manera. Y con eso contesto la pregunta. O sea, la arquitectura tiene mucho que ver directamente en el tema de cómo propiciar los espacios. Políticamente se tiene que estar involucrando a personas que conozcan de planificación, que conozcan de ordenamiento territorial y que vean hacia el futuro, que tienen que de verdad adelantarse mucho a lo que las personas cotidianamente viven. Y en este sentido y en este orden de ideas, yo creo que lo más importante para un político que quiere transformar su ciudad es tener esa visión. ¿Qué es lo que quiere? Uno no puede ser ingeniero, no puede ser arquitecto, pero no necesita tener una especialidad para poder entender que cada quien debe planificar directamente hacia ese futuro. Y eso es lo que nosotros buscamos. En el municipio de Salcajá, en el año 2013, inicié un proyecto precisamente de lo que estamos hablando ahorita, recuperación de los espacios públicos. Porque todos los espacios públicos que no están recuperados por el gobierno central lo utilizan de cualquier forma, menos de lo que se tiene que realmente utilizar. Y en esa recuperación de espacios públicos, permítanme comentarles que en Salcajá teníamos 1.20 espacios recreativos por persona. Hoy ya tenemos a 2.5 metros de espacio público por persona. Y queríamos seguir trabajando precisamente dentro de esta recuperación. Porque también lo decían en la introducción, y eso no se tiene que perder uno. No es solamente espacios para vivir, sino espacios para tener calidad de vida. Y hoy ya lo mencionaban, y esa competencia no es solamente del sector privado,
sino que debe ser inicialmente del sector público. Porque el espacio público, lo vimos también en una presentación, es donde todos convergen, es donde realmente se hace amigos y es donde estamos católicos, no católicos, de cualquier estatus social, porque son los espacios públicos. Muchas veces los espacios privados, que son lindos, que atraen, pero atraen a cierto sector de la población, no a todos. En cambio, el sector público, eso sí realmente es un encuentro entre personas y eso es lo que se tiene que ir buscando. En Guatemala solamente hay 3 municipios que tienen aprobado su plan de ordenamiento territorial, que es Guatemala, que es Salcajá, y Quetzaltenango y Antigua Guatemala. Pero Quetzaltenango le pusieron ahí un stop por algunas circunstancias o por intereses así algunos personales, y allá en el occidente tristemente se ha satanizado el tema de ordenamiento territorial y eso no ha permitido realmente avanzar. Construimos un municipio de apenas 12 kilómetros cuadrados y estamos precisamente recuperando todos esos espacios para que la gente pueda caminar. Son 12 kilómetros cuadrados, hemos diseñado y hemos soñado con la ciudad de 15 minutos. Que 15 minutos estamos acceso a la iglesia, al mercado, al comercio, y lo podemos hacer caminando. Ya lo mencionaron, se le dio mucha importancia a los vehículos, y hay muchos espacios que es para tener vehículos estacionados todo el tiempo. Y muchos de esos vehículos que ya no solamente es por un espacio de tiempo, sino que talleres que sacan a hacer su trabajo en las calles y están invadiendo y estamos reduciendo directamente este tema de donde las personas puedan converger. Tristemente, por ir a la vanguardia, hay personas que no han entendido eso. Soy uno de los alcaldes que más antejuicios tiene. Y tristemente tengo antejuicios de ingenieros, arquitectos, que me están solicitando aceras de 9 centímetros de ancho y una contrahuella de 30 centímetros. Algo completamente ilógico, imposible, pero ahí estamos trabajando en eso. Entonces, a nivel del sector público, yo creo que tenemos, pues, primero la necesidad de que la academia, a través de arquitectura, a través de ingeniería, puedan asesorarnos para construir precisamente ciudades que vengan a satisfacer las necesidades a futuro. Tristemente, en Guatemala, la mayoría de gobiernos locales, alcaldes, apagan fuegos, o sea, construyen para el momento y no ven hacia futuro. Y tenemos la obligación como gobiernos locales de construir ciudades que dentro de 20 años pues estén ofreciendo a sus habitantes calidad de vida. Y eso lo podemos lograr si y solo si nos anticipamos al futuro, si visualizamos qué es lo que vamos a necesitar para que de esta cuenta nosotros podamos converger juntamente con la academia, la parte política, porque al final de cuentas es el gobierno el que genera los reglamentos y es el gobierno el que hace que esos reglamentos se cumplan para que ya los que diseñen el desarrollo urbanístico lo puedan hacer de mejor manera. Así es de que sí, es importantísimo la participación de arquitectura en la construcción de ciudades que sean y que sirvan para vivir mejor. Creo que definitivamente de las exposiciones hay una especie de convergencia respecto a la necesidad de adaptarse, de la necesidad de evolucionar, y que eso no necesariamente significa destruir lo que se ha hecho, sino aprender de lo que se ha hecho en aras de cambiar para futuro, no de destruir, sino de construir. Y pues creo que la siguiente pregunta cae por su peso y esta es para los 4. De cara al futuro, ¿qué se puede hacer para lograr esa adaptación? ¿Qué se puede hacer para aprovechar esas oportunidades que esa necesaria evolución va a generar? Empezamos, si les parece, por Rafael, luego por Juan Fernando, luego Alessandra y luego Miguel. Creo que para responder a esa pregunta, mientras hablábamos venía pensando en la pandemia, por ejemplo, que sí no provocó, sino que aceleró muchos cambios que ya venían dándose.
Y eso ha sucedido en la historia. Muchas teorías del pasado pues han resurgido actualmente, como la introducción o la recuperación de espacios públicos para la salud, para que la gente pueda caminar y recrearse. El trabajo remoto también ha tenido una incidencia muy fuerte en el espacio de oficina como lo conocemos tradicionalmente. Y eso está haciendo una discusión ahorita en Estados Unidos de qué hacer con estos business centers o downtowns en Estados Unidos, que se han quedado vacíos muchos edificios por la misma tecnología que ha facilitado el trabajo remoto. Uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo, en ciertos trabajos, naturalmente. Y se han creado en Boston, me enteré que están generando incentivos para poder convertir esos edificios en vivienda, por ejemplo. Pero no es así de fácil, porque hay todo un espacio de ciudad abajo que funcionaba a ciertas horas y no está condicionado para recibir los nuevos usos. Entonces va de la mano otra vez arquitectura con urbanismo, con la ciudad. Eso por un lado, y por otro pues hay muchas tecnologías que están incidiendo también y facilitando ciertos procesos, digamos, de control de tránsito, de control de hacer eficiente el uso de la iluminación en las ciudades, por ejemplo. Las aplicaciones también están facilitando ciertos procesos en la ciudad, procesos que uno como ciudadano tenía que hacer, digamos, trámites, digamos, que ahora se pueden hacer en línea, o pedidos a domicilio. Eso también está incidiendo un montón en cómo funciona la ciudad y cómo funcionan los mismos edificios de restaurantes y demás, que están teniendo que acomodar estos nuevos espacios para el nuevo servicio de domicilio, que no lo tenían antes, sino que sí estos lugares eran lugares destino, que todavía son, pero tienen que atender estas nuevas necesidades. Entonces eso está provocando cambios en el comportamiento de la ciudad, digamos, la incidencia de transportes nuevos para mover toda esta mercadería que se está pidiendo a todas horas del día, digamos, motos, que cada vez hay más. Por ahí creo que estaría yo pensando en qué está sucediendo ahorita para que se está moviendo la ciudad. Fernando. Yo creo que sin duda habría que entrarle, creo, al transporte público. Es una ciudad que ya no podemos no tener transporte público de calidad, y esto cambiaría radicalmente, eso es lo que esperaría, hasta la forma de visualizar la normativa hacia la cantidad de parqueos necesarios para los proyectos, dejándolo más a que pueda existir pues un tipo de más exigencias incluso de mercado. Al final de cuentas, tecnologías en arquitectura, solo hace falta voltear a ver Europa, Estados Unidos, que ya las tienen avanzadas y solo es de traerlas, ¿verdad?, a nivel de el aprovechamiento de los recursos y la funcionalidad de los edificios. Pero al final de cuentas me llama la atención y es un poco de, muy bien, pero esto cuesta cierto dinero, ¿no? Esto cuesta, ¿quién lo va a pagar de la ciudad? ¿Cómo va a funcionar esto? Me llamaba la atención que reciente acabo de estar en México y vi muy transformado dos barrios, que fue Condesa y La Roma, que llevaba muchos años de estar yendo por un proyecto que tenemos ahí, y lo que me comentaban los que vivían es que ya no están pudiendo vivir ellos mismos en su propio barrio. ¿Cómo así? Existe todo este movimiento de los digital nomads, que fueron todos los que se salieron de Nueva York que mencionaba Rafa, que se fueron a México, que pueden pagar mucho más, y cambió, o sea, incluso hablé con el dueño de una tienda, está feliz que hayan llegado todos los extranjeros, o sea, han subido el nivel de una forma estos dos barrios, que luego podemos ver si son buenas repercusiones o no tan buenas, ¿no? Porque al final está segregando un poco la gente a la del Valle, a la Doctores, que son otras dos colonias cerca, que empiezan a desarrollarse mucho más interesante por los mismos mexicanos que ahora salieron de Condesa y dicen, bueno, pues volvemos a hacer nuestro barcito alternativo, nuestros restaurantes. Y empieza a generarse esta ola que es una ciudad obviamente más grande que Guatemala, pero sí podemos ir entendiendo de qué podría estar pasando. Esos digital nomads también están ahora llegando a Roatán, nos llegó hace poco, lo fuimos a ver, que ya llegan, no tienen necesidad de carro, ganan en otros países y van soltando el consumo, ¿verdad? Ahí le damos una idea también para Salcajá, puede ser. Pero es bastante interesante lo que han llegado a producir y seguramente tendrá ciertos efectos que tal vez no son tan buenos para la sociedad,
Pero al igual como estos, estamos dejando de desaprovechar muchas oportunidades que se están dando ahora por no tener las condiciones mínimas y básicas, creo. Que por lo menos diría es el transporte público, la orientación al peatón, ¿no? Ok. En esa línea yo veo dos oportunidades grandísimas en la ciudad de Guatemala. Uno es el tráfico nos va a obligar a caminar. O sea, yo no sé cuánto tiempo más vamos a aguantar de hacer 2 horas, 3 horas entre el carro en distancias de pocos kilómetros. Entonces, en el momento de empezar a provocar a que el peatón va a empezar a agarrar las calles porque no nos queda de otra, del lado privado tenemos que ver esa oportunidad de decir, provoquemos y aportemos a que realmente esto traiga estas oportunidades que por un lado las estamos bloqueando por los muros, pues si vamos a empezar a caminar más porque nos está obligando el tráfico a eso, busquemos esas oportunidades, abrámonos y acojamos al peatón para que realmente pues uno se sienta seguro. Uno ahorita no camina en la ciudad porque da miedo, ¿verdad? Vivo a 800 metros o 1 kilómetro de donde mi hija va a danza y ni loca me iría a las 6 de la tarde caminando con mi hija, ¿verdad? Hacia mi casa, y en el carro me estoy haciendo 45 minutos, entonces digo, ¿hasta cuándo? Pero no me atrevo porque hay un montón de pedazos en donde hay un montón de muros que uno dice cualquier cosa, ¿contra qué me estrello? ¿Verdad? No hay una tienda donde puedo entrar corriendo. Entonces, creo que México hace muchísimos años pasó por eso, lo logró y están pasando estos efectos que se están abriendo. Entonces, el peatón creo que tiene una oportunidad enfrente, o los peatones tenemos ahorita esa movilidad enfrente en donde no dependemos tanto que si va a venir un metro o si va a venir, verá, un sistema eficiente, espero que venga, pero de mientras como iniciativa privada o como desarrollo inmobiliario podemos empezar a incentivar mucho más esos corredores peatonales. Y por el otro lado es que veo unas oportunidades que se pueden acelerar muchísimo más con todo esto de la inteligencia artificial. Hemos estado investigando muchísimo en Urbop y más que una herramienta de decir qué miedo, es de decir, wow, qué increíble lo que se pueden acelerar los procesos si se sabe preguntar, ¿verdad? Al final se tiene que tener el conocimiento, se tiene que tener el criterio y hacia dónde lo quiere llevar, y por eso aquí puse la conversación de cuál es esa interacción que hay que tener realmente. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de ChatGPT y de cómo, si uno no tiene las soluciones, es que no hay que esperar, hay que generar esas conversaciones y diálogos como estos y no esperar a qué está pasando al otro lado del mundo, sino las herramientas están ahí, solo hay que saber aplicarlas para acelerar estas oportunidades y que realmente a corto plazo podamos ver pues esta ciudad que tanto deseamos, ¿verdad? Yo creo que todos queremos salir a caminar, todos queremos salir a poder tener una actividad cultural en la calle de encuentro, que la razón de los jóvenes no sea no hay nada que hacer, entonces nos tenemos que juntar en algún lugar a tomar, porque como no hay suficiente interacción cultural del otro lado, pues sí, nos tachan de ser una cultura que lo único que sabe hacer es tomar, pero realmente son la falta de oportunidades del otro lado que no les están dando esos provocamientos de decir, vamos a caminar a la ciudad, vamos a tomar fotos, vamos al teatro, vamos a la plaza, vamos a conocer. Y eso no es solo la traza de la ciudad, sino es nosotros qué podemos hacer para abrir esas puertas y provocar. Y no lo digo a nivel ciudad, lo digo a nivel país. Y totalmente de acuerdo de que tenemos que unir esos esfuerzos porque el interior viene con un desarrollo fuertísimo. Y si no se agarra desde el lado correcto, pues van a vivir las consecuencias que la ciudad vive ahorita, ¿verdad? Entonces, es como un compartir conocimiento y saber usar estas herramientas inteligentes para que sea un buen respaldo, ¿verdad? Nosotros sí somos fan de la inteligencia artificial para acelerar procesos. Y para cerrar con esa pregunta, alcalde Miguel Ovalle. Bueno, yo pienso de que acá todos, aunque no se ha dicho así abiertamente, todos estamos pensando en reducir la utilización de los automóviles particulares y por eso estamos hablando de la movilidad peatonal. 800 metros todavía es una distancia larga. En Salcajá, 400 metros se llevan su vehículo y se van a estacionar en un espacio y no pueden caminar 4 cuadras de 50 metros cada cuadra. O sea, realmente es de verdad increíble. Y en el tema del transporte colectivo, se tiene que buscar oportunidades que generen transporte colectivo seguro, transporte que sea digno y seguro, porque las personas de verdad en Quetzaltenango ir en un bus realmente genera mucho más peligro. Y por eso en el año 2005 fui uno de los que impulsó la creación de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, porque tenemos que interconectarnos.
pero tenemos que abrirnos precisamente a esas posibilidades de que conectemos Salcajá, Quetzaltenango, San Mateo, La Esperanza, San Juan, Ozuncalco, con una transversal de un transporte colectivo que sea seguro, que sea digno. Y pensaría yo, y por eso es importante, que nosotros diseñemos directamente municipios que realmente sean atractivos, que merezca la pena ir a visitar porque se trae uno un bonito recuerdo. Es increíble, pero la gente que llega a Salcajá dicen, puchica, esto parece la calle europea. O sea, ya es el municipio que europeo, pero si es de aquí, de Guatemala, ¿no? Y entonces que empecemos a construir eso, porque entonces ahí vamos a converger en lo que tú decías. Realmente vamos a atraer a las personas que se fueron para que generen su propio negocio. Y para eso vamos a tener dos cosas que son fundamentales. Número uno, la certeza jurídica. Es decir, de que si se van a instalar ahí, van a tener la certeza de que van a poder desarrollarse y que van a poder desenvolverse. Y número dos, que realmente son municipios, Salcajá se ha convertido en un municipio que es atractivo visitarlo, porque aunque me quedé a medias en el proceso, ya se ve orden, ya se ve belleza, ya se ve limpieza, y entonces cuando un municipio es así, a nosotros se nos ha incrementado el comercio en un 200%. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir a conocer Salcajá y de paso a adquirir precisamente los cortes típicos, que es uno de los atractivos que se tiene y que es lo que se elabora y se vende en el municipio de Salcajá. Entonces, básicamente, si generamos un municipio novedoso, un municipio seguro, un municipio atractivo para los visitantes, entonces cualquier persona regresa y empieza a invertir. Y entonces empezamos a generar también esas oportunidades en donde trabajando acá, ganando de fuera, también salpiquen las economías. Y si salpican las economías, por supuesto, todos vamos a tener una oportunidad de tener mejor calidad de vida. Muchas gracias. Antes de pasar a abrir las preguntas al público, hay una última pregunta y esta está abierta para quien quiera responderla. Creo que hemos hablado del pasado, del presente, del futuro, de esa relación entre el urbanismo y la arquitectura, pero si algo no hemos hablado es de ese aspecto quizá un poco más teórico respecto de si debe existir esa relación entre arquitectura y urbanismo y si debe existir, por qué debe existir esa relación entre arquitectura y urbanismo. Quien quiera. A ver, Bueno, alcalde, sí. si lo damos a usted, creo que trae el mejor ejemplo. Yo creo que esta pregunta va relacionada con lo primero que contesté. O sea, arquitectura y urbanismo es precisamente la construcción, de buscar estos espacios que vayan de acorde a toda la historia que se tiene. Cada municipio tiene su historia y cada municipio tiene su propia iniciación arquitectónica. Y esa también se debe rescatar. Y en este sentido también creo que es importante en el tema de Guatemala que podamos entender que centros urbanos o lo que es precisamente los centros históricos no es sinónimo de abandono. En Guatemala, en Quetzaltenango, el centro histórico no se puede tocar y tenemos casas abandonadísimas que lejos de representar algo que uno se sienta orgulloso, porque representan la historia, yo creo que da vergüenza. Y en ese sentido también tenemos que tener esa capacidad de integrar, no derribando, pero sí reconstruyendo, precisamente, y reconstruyendo la historia que ha sido formada. Entonces, en ese sentido, creo que realmente es un gran trabajo el que tienen precisamente los arquitectos, porque cuando hablamos de las personas que están en el IDAE, generalmente estamos hablando de arquitectos, los que están ahí, y muchas veces son, perdón, no quiero ofender a nadie, pero tal vez aquí no hay ninguno que haya estado ahí, son más cerrados que un huevo, o sea, no se pueden abrir a una posibilidad, a una reconstrucción. Y yo de forma de broma les decía a algunos arquitectos, quiere decir que los únicos buenos que trabajaron en el tema de la construcción de ciudades fueron los antepasados. Y ahorita no hay esa capacidad de poder generar precisamente esa reconstrucción que marque la huella y que tenga directamente la sintonía del siglo XXI. Creo que tienen de verdad un gran reto pensar precisamente en eso, la reconstrucción
de esas ciudades, que no es solamente pensarla, sino que también cómo se traslada a los vecinos, cómo se traslada a la población, para que entiendan. Porque hoy, antes de ingresar aquí a este panel, platicábamos con algunos arquitectos, y solo porque no tenían piedras, si no nos hubieran apedreado a todos por las iniciativas que teníamos y por el deseo de construir ciudades que ofrezcan a las personas calidad de vida. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, ahora sí, abrimos espacio para el público, si alguien tuviera alguna pregunta para nuestros invitados del día de hoy. Hola, mi nombre es Gabriela Fernández. Yo actualmente estoy estudiando arquitectura en La Marroquín y pues gracias a todos porque la verdad todo lo que dijeron fue muy interesante, pero tenía una pregunta más específica para ti, Alessandra, sobre los muros, que usualmente como que la gente pone los muros porque creen que les da un sentido más de seguridad, pero también el hecho de tener esas transparencias pues promueve como esa seguridad y vigilancia entre comunidad. Entonces, ¿cómo consideras tú que si se involucra más transparencia en la ciudad para generar como estos pasillos peatonales, crees que pueda causar un problema en como la privacidad de las personas o algo similar? Mira, aparte de lo que se trató de incentivar con el POT y el PLOT en zona 4 es cómo se empieza a incentivar el uso del primer nivel para área comercial. Muchísimo tiempo atrás, en la Sexta Avenida, justamente se hizo ese primer ejercicio de decir, cambiemos ahorita la percepción en una de las zonas más peligrosas de Guatemala, que se tenía como percepción el centro, y se hizo esa intervención en quitar toda la parte de la calle informal que se tenía, el comercio informal, se pasó para Plaza La Mate y se empezó a destinar para peatones. Hasta la fecha, si tú caminas en la Sexta Avenida, te sentís lo suficientemente segura para sacar el celular, pero bajás la Cuarta Avenida y sentís el pulso hasta acá arriba, ¿verdad? Porque otra vez te sentís bien vulnerable, hay un montón de muros que no tienen esa transparencia, volteas a ver a las tienditas, todas están detrás de rejas, y después empiezan los edificios y las casas que son muros y muros y muros y muros y muros. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que se hizo en la ciudad como para romper esa forma de pensar, de decir, el primer nivel, si está abierto, te genera seguridad porque te trae más gente y más gente te trae seguridad. Luego se hizo el ejercicio en 4 grados norte. Probablemente muchos de ustedes todavía eran muy chiquitos y no pasaron por la transición de 4 grados norte, pero lo que hoy llegó a hacer es justamente poder tener estos espacios donde sí, te puedes sentar, tenés tu celular o tu compu y te sentís segura, porque tenés ojos atrás, porque está el comercio, está el cafecito. A partir del segundo nivel está la vivienda, que fue una de las lecciones aprendidas más grandes de 4 grados, que al principio solo era transparencia y destino de comercio, pero en las noches se volvió un chupadero porque no había ninguna otra interacción. En el momento que votaron de nuevo, pusieron comercio y pusieron vivienda, pasó a ser una actividad de 24/7, ¿verdad? Durante el día está el comercio, pero en la noche vienen los residentes, también están escuelas educativas. Entonces, ese mix es el que se necesita para que esa percepción de seguridad exista y la privacidad residencial del segundo nivel para arriba está hecho. ¿Verdad? Nadie va a tener su apartamento en el primer nivel viéndose la calle porque sí sería demasiado vulnerable. Entonces, el uso mixto al que se refieren en el POT o en el PLOT es justamente abrirse a la calle, retirarse, ¿verdad? Y de alguna forma incentivar. En un proyecto que hicimos en Zona 10, que se llama Mira, dejamos diseñada toda una plaza. Y no es que la MUNI nos pudiera dar algún tipo de incentivo por esa plaza, porque ni siquiera estaba contemplado que alguien en un desarrollo privado pudiera estar donando una plaza que no me recuerdo de cuántos metros cuadrados tenía, como ¿cuántos? 600 metros cuadrados de plaza, ¿verdad? Pero sabíamos que esa plaza le iba a generar muchísimo de plusvalía al propio edificio, porque es un espacio público de calidad, y pusimos vegetación, y pusimos un montón de áreas para estar, y se puso el cafecito, y, ¿verdad? Y después los comercios,
Y al vecino le vendimos la idea de qué rico poder bajar por tu pan en la mañana y sentarte aquí, esperar al bus, un poco abrirse hacia la ciudad y entregarle algo al entorno. No podemos seguir pensando en muros, que es lo mismo justamente que estaba presentando las imágenes de Juan atrás de todo lo que es Expo 1 y Cubo, esa integración de espacio público. Es la única forma en que realmente vamos a poder vivir bien en una ciudad, ¿verdad? Sí. Yo quisiera agregar que el desarrollador tiene que comprender que eso tiene un valor que le está agregando a su propiedad, lo que decías, Sandy, de la plusvalía que le está dando, pero aparte el uso mixto también está generando un ingreso adicional, no solo de la vivienda de arriba, sino también las rentas que se pueden generar abajo de los locales comerciales. Yo he visto muchos edificios en calles principales que tienen muros, no aprovechan esa calidad natural que tienen las calles, dando ejemplos, las Américas, por ejemplo, la misma Reforma, edificios que están volteados o que tienen muros. Entonces, tiene que haber cierto valor que le está aportando ese espacio público al edificio, y eso hay que reconocerlo, porque se vuelven lugares deseables para estar, para vivir o para trabajar. Ciudades grandes como Nueva York lo han reconocido, las propiedades más caras están sobre Central Park. Son las más deseables, los apartamentos que creo que uno acaba de vender en $25 millones, una cosa así. Entonces, ese valor hay que reconocerlo, que tiene una incidencia, no se lo puedo decir como monetariamente, pero tiene algún valor que incide en la propiedad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Liz Andreu, vengo de la Unidad de Urbanística de la Municipalidad de Guatemala. Mi pregunta, pues, es para cualquiera de los cuatro. Para mí, y lo pudimos ver en el video de la introducción, la unidad básica de toda ciudad son las personas. ¿Cómo recomiendan ustedes, ya sea los proyectos que han realizado, las intervenciones que han visto, los resultados que han tenido, cómo recomiendan lograr entender y reconocer los anhelos y necesidades que tienen los ciudadanos para poder reflejarlos en ese espacio público? Químico. Es interesante, y estábamos recientemente estuvimos participando para el distrito 711, toda la zona 11. Estamos haciendo el análisis y estas fueron de las primeras preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere realmente el que vive aquí? ¿No? Y lo que quiere, al final de cuentas, es un bienestar, es poder salir en mi carro si quiero y salir caminando si quiero. Tener estas opciones, ¿no? Si lo tengo todo a la mano, pues escojo la opción más fácil que me va bien hoy. Y lo empezamos a hacer estas pues empezamos a involucrarnos un poquito más en el entender qué es lo que va queriendo dependiendo de a qué se esté dedicando, ¿no? Los del mercado estaban felices que fueran a llegar todos peatonalmente, los de las iglesias, que hay bastantes también por el distrito, no quiero que nadie se parquee aquí enfrente, y entonces al final de cuentas, como tienes razón, entender lo que todo el mundo quiere, a veces pues no es tan sencillo, y la palabra será que le das todo lo que quiere, ¿no? Dentro de todas las intervenciones o todo lo que pudimos ver, denominadores comunes es seguridad, y al final de cuentas cómo podemos otorgarle la seguridad a todos los peatones. Y es, yo no quiero tener esta pared tan grande, no quiero tener todos estos cables, yo quiero estar seguro, ¿verdad? Y que poder que no tengo que ir ser el que tiene que ir a dejar a mi hijo al fútbol que queda a 900 metros, pues que se vaya corriendo, ya llegó, incluso ya hizo el calentamiento, ¿verdad? Pero si quiero lo puedo llevar en carro y no tengo que ir en ese atascamiento de 5 kilómetros por hora y que llegue tarde a su clase de fútbol. Entonces, casi que todo se basa a eso. Creo que con tecnología hoy ya esperaríamos empezar a tener todas estas bases de datos de geográficamente cómo podría llegar a funcionar y analizar cómo si se hacen diferentes intervenciones los flujos pueden acelerarse. Yo creo que dentro de todo lo que estamos hablando como fomentar movilidades y peatonal suena muy bonito, pero realmente lo interesante de lo que se puede lograr es que en carro puedas llegar más rápido. Estamos yendo a menos de 10 kilómetros por hora para trayectos larguísimos.
pero larguísimos. Incluso, bueno, a mí me sorprendía que hasta se ponen a ver Netflix en el tráfico, ¿verdad? Ya eso ya fue lo último. Digo, ya, ¿qué está pasando? Pero que puedas ir en carro a 25 kilómetros por hora sería la idea, a cualquier lugar. Entonces, yo creo que el tener la máxima opción de flexibilidad y tener todo al alcance. Me llamaba la atención que decía que esta es la ciudad de los 15 minutos, es más viejo como que ir a pie, decía. Sí, eso existía antes y al final el urbanismo existía desde que lo mencionaba Rafa, desde hace tanto tiempo, como que se nos fueron olvidando ciertas lecciones, ¿no? ¿Si alguien quisiera complementar? Bueno, yo pienso de que tenemos que entender de que la sociedad y la mayoría de las personas no corren al ritmo de nosotros. Y si nosotros los obligamos a que corran, lo que vamos a hacer es llegue a su madre, que se vaya él solo. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar a entender y empezar a hacer este tipo de diálogos y constante retroalimento. Y entendamos de que en este tipo de la visión que se tiene, somos pocos los que tenemos esta visión y compartirla, entonces apuntémosle a 100 para llegar a 60, pero no nos quedemos que si no es 100, entonces no lo hacemos, ¿verdad? Porque todo va a ir llevando un proceso. Y entre más le decimos a los jóvenes que no hagan eso, más rápido lo hacen. Y ese es el comportamiento no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad. Entonces hay que jalarlos poco a poco y llevarlos al ritmo de ellos y no a nuestro ritmo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna última pregunta? Ok. Bueno, de esta forma damos por terminado el conversatorio. Para mí particularmente fue sumamente enriquecedor y ojalá haya sido así para todos ustedes. Muchas gracias. Ces nuits blanches où l'on rêvait, penses-tu qu'on se manque autant?